El contenido auditivo y visual que pueda ser presentado en este podcast tiene fines estrictamente informativos y educativos. Todos los derechos de autor y de propiedad intelectual de dicho material pertenecen a sus creadores originales. Maya Estudios Producción, imágenes que inspiran, historias que perduran, presenta. Buenas noches, pandilla, ¿cómo están? ¡Muy bien! Ay, esta gente vino efusiva. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Hernández Alejandra. ¡Presente! ¡Wow! Álvaro Redondo. ¡Presente! ¿Y tú vas para dónde? ¿Para un matiné? ¿Por qué? Invita. No entendí ese bolso tuyo. No es un bolso, es para la profe. ¿Y tú vas? ¿Y tú vas? ¿Te vas de fiesta? Bueno, hoy es viernes, profe. ¿Sabe? Claro. No me da risa. Puedo decirte sinceramente que no me da risa. ¿Y si la invitamos? Colmenares David. Presidente. Ramperson Aguirre. ¡Presidente! El otro, vi que empezó. Yo quisiera saber qué se te pasa por la cabeza. La tarea que no traje. ¡Ay! ¿Viste? Bájale 2 puntos. Bájale 2 puntos. Aquí está Rapilla, está completando. Nadie. No, yo sí la hice. Aquí. Pero la Dale conmigo, Ala, pero yo sí hice mi tarea. El cerebrito. Definitivamente. El cerebrito tenía que ser. Alberto, mira, Presente. él está tranquilo. Alberto Castillo, ¿cómo está? Muy bien, profe. Me alegra. ¿Tiene sueño, verdad? No. No, eso fue una voz como... Me hacen el favor y lo dejan tranquilo porque así está mejor. Ustedes se preguntarán por qué nosotros estamos actuando de esta manera. Se los dejo por aquí para que alguien, Álvaro, comenta por qué estamos actuando de esta manera. Bueno, porque hay 2 razones. Hoy hay 2 razones. La primera es que ya por fin se develó el misterio. ¡Qué misterio! Bueno, el misterio que tenía la gente de saber quiénes éramos nosotros, porque nada más nos escuchaban y veníamos Tienes muñequitos razón, ahí. que quiénes serán ellos. ¿Qué pasa de decir las personas famosas? ¿No conocen esto? Ay, sí. Ay, papá. Pero Y la conocían ese segunda. muñequito que tú tenías ahí. Viste que las voces se parecen. Somos nosotros. Sí, son ellos los del TikTok. Se parecen igual. Y ese que está allá que canta también. Y esa que está allá sale con la perrita también. Y bueno, ¿cómo te va a ti en TikTok? No sé, yo no. No. Normal, ¿no? Y hola, soy Álvaro. Existo. Y bueno, la segunda es porque, a ver, ya estamos 12 de septiembre, el lunes los muchachos regresan a clase. Y Ay, bueno, qué mejor. Respiraste porque tienes hermano. Y qué mejor que recordar esos momentos donde, bueno, nosotros también, pues, como esos niños, vivimos esa emoción del regreso a clases. Yo, por ejemplo, me emocionaba era porque veía a mis amigos. Yo ¿sabes? también. O sea, la emoción, aparte de ser hijo único, entonces para mí era una emoción de mis amigos, otra vez, todo eso. En preescolar viví cosas muy, muy bonitas. Para mí preescolar fue... Bueno, yo debo decir que yo vivía súper lejos en ese tiempo cuando estaba en preescolar. No vivía aquí en Caracas y estudiaba, o sea, no vivía aquí en Caracas, pero estudiaba aquí en Caracas y vivía en Guarenas. Rayos. Me encantaba el regreso a clases, sí, porque debo decir que sí, era muy bochinchera y todo eso. Pero el tema de pararme temprano, no. No, era complicado. O sea, tenía como 5 años, 4 años.
Y me paraba a las 4:30 de la mañana. No. Y que va. O sea, tú te parabas con el canto del gallo. Tal cual. literal. Y llegaba a preescolar llorando, que me quería ir, que mi mamá, hasta que se me pasaba todo. Y bueno. El proceso de adaptación, porque tú vienes del mismo colegio donde estudié yo, ¿verdad? ¿Y dónde estudió Abdiel? Donde estudió Abdiel. O sea, somos los tres compañeros, como dicen por ahí, ¿cómo que? Rana al mismo charco. Exactamente. Exactamente. Entonces, vinimos de un colegio donde, bueno, sí, tuvimos lo que fue preescolar y primaria ahí, pero el proceso de adaptación, de despegue, porque en mi caso mi mamá me acompañaba a un lugar llamado la Sociedad de Ciegos, porque para los que no se han dado cuenta, sí tenemos discapacidad visual y bueno, actuamos totalmente natural como otra persona, así que bueno, para que vean que no han visto nada y lo que van a ver los va a dejar loco a partir de este viernes. No puedo Entonces, pero bueno, en fin, nosotros, para volver al tema, nosotros tuvimos un proceso de adaptación porque no es fácil ese despegue. Mi mamá me acompañaba a mí en la Sociedad de Ciegos, donde ella estaba conmigo mientras la terapeuta me atendía. Allá en la Mébora, que es nuestra casa, nuestro colegio por 9 años algunos y un poquito menos para otros, ahí se despega de su papá y su mamá. No, pero es que aprende yo a ser siento que independiente. todos vivimos ese momento porque Alejandra también estuvo mucho tiempo que sí En Fe y Alegría, ¿verdad? Ajá. De ahí viene con David. De hecho, me pusiste a Exacto. pensar mucho Sí. cuando dijiste que vivías lejos. Yo creo que es un proceso fuerte para uno de niño ese tema. Por más que tú vas con ilusión al colegio, a veces también vas cansado. Tal cual. Yo tengo como esas anécdotas bonitas de llegar al preescolar y a pesar de todo, uno llega con energía. No llega con energía. Niño, al fin. Me acuerdo demasiado del desayuno. Demasiado. Su carita con leche o con flake con leche. Ah, Y recuerdo que hice una escena estando en preescolar. ¿Qué hiciste? Porque Alejandra. yo tenía con flake, Story pero time. se les había olvidado comprarme La leche. el cartoncito de leche. A mí no me gusta la leche de cartón. Y No. ¿No te gusta la leche ¿Qué? líquida fría No, con la el de cartón conflé? no No, sabe igual a la que ay. preparan. No me gusta la leche No, preparada. Claro que no sabe igual, pero O sea, no me- sabe. no, sabrosa. No me No, gusta. no me gusta Bueno, la leche. debo decir que antes no me gustaba. Así. No te gustaba. No, ahorita sí. Preferías la preparada. Sí, porque le echaba azúcar y quedaba cremosito. Claro. No, a mí nunca me ha gustado la eso sí. preparada. Y Bueno, el- pero y el- déjenme terminar. Ok, Continúa. continúa. Terminar de Y echarme que el tema cuento. para otro episodio. Sí, está bueno ese, mi comida favorita. Bueno, y entonces yo quería leche con conflé con leche. Y bueno, me echaron un cuento y que tuvimos que ir para allá a ordeñar una vaca por un ¿Qué? show de la leche. No sé qué. Qué Claro, fuerte. obviamente El niño en preescolar se mi lo cree. colegio tenía también la parte del internado y ahí estaba un comedor. Fueron, prepararon la leche y todo aquel cuento, pero para meterle a uno el La psicología. cuánto lucho por hacerte feliz, vinieron y me echaron ese cuento de que ordeñaron una vaca y todo lo demás. ¡Qué Pero son bonitos locura! recuerdos bonitos. La monja ordeñó la vaca. Gracias a todas mis profesoras y a todas las auxiliares que me soportaron. consentían y que soportaron mis malcriadas. Sí, Total, qué Pobrecita. locura. Bueno, yo tocando ese tema de la comida, no. O sea, en el colegio nosotros nos daban desayuno, almuerzo y merienda. Y literalmente teníamos que adaptarnos al desayuno. Mira, dígame cuando tocaba avena. Avena. Yo fui rey. Ay, no. Yo fui Porque come rey. todo. Ay, No, sí, no lo digo por eso, sino que en ese momento que yo llegué a preescolar, antes que ustedes llegaran, no daban desayuno, almuerzo y merienda, sino solamente almuerzo y merienda. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi mamá pasaba por la panadería que está cerca Ay, yo del me acuerdo. colegio Esa panadería y me legendaria. compraba, Esa esa panadería es legendaria. icónica, y me compraba aquel pastelito de hojaldre con jamón y queso, Uy, qué o el rico. cachito y mi cuartico. O sea, yo llegué con mis desayunos y si no me preparaban, tú sabes lo que yo quisiera. Bueno, yo no sé si Dengire se acuerda.
a nosotros habían ocasiones en que Momentos. nos regañaban porque llevábamos el desayuno. No queríamos el desayuno que iban allá, entonces nosotros lo llevábamos. ¿En serio? No, sí. No, a mí me decía, a nosotros Sí, nos sí. decían, Ay, a mí bueno, también me llegó a pasar desayúnenlo de eso. aquí y el otro nos lo daban como complemento. A nosotros, Bueno, sí sí. es verdad, nosotros no queríamos ese desayuno y nosotros nos llevábamos otra cosa. Sí, porque Aunque allá era siempre- todo un menú. Allá era todo, el Sí. lunes era una cosa, el martes era otra Exacto. cosa, y así era con todo. Ahora, la primaria. No, yo no sé si ustedes, hablando de esos temas, obviamente estamos hablando de temas de colegio, pero esos niños que eran esos niños así que te llegaban de repente como random. Tengo una anécdota con Abdiel. Es que cuando dijo lo de que los niños que llegan así de repente, yo me acordé de los Tengo un Ay, yo tema con pensé que el Abdiel. niño random eras tú. Sí, el random es Bueno, El random es Abdiel. Random Ramperson. Ah, mira, sí. Yo, o sea, Lo pensé. no es por nada, pero yo siempre he sido, desde muy chiquita obviamente era niña, jugaba y todo, pero era muy madura. Y Abdiel, Y todavía. yo me acuerdo que en preescolar teníamos como unas cajitas para el tema de guardar tu cepillo, tu pasta de dientes, tu jabón y Sí, X. sí, sí. Bueno, entonces nos íbamos a cepillar porque creo que era después del desayuno. Y yo me acuerdo que tenía una pasta de dientes de Barney. En ese tiempo estaba chiquita y esa era la pasta de dientes que usaba. La pasta de dientes esta que es dulce. Ajá. Ay, me encantaba Mami, esa que yo pasta de estaba dientes. tranquila echándome mi pasta en mi cepillo y de repente llega el mira, pero así tal cual. Y yo, ¿tú comes la pasta de dientes? Y yo, no. Yo sí. Pero es que yo quedé como que, ¿qué? Yo sí, te voy a hablar de Sí. Yo sí. Y yo, Le falta decirle, y dame. me fui, literal, o sea, me fui a cepillarme y lo dejé ahí. Yo sí, pero y como tú no lo haces, bueno, Sí, mándalo o acá. sea, dije que yo sí. ¡Qué horrible! Feo, Abdiel, Y Dios me mío. fui, pero de verdad yo siento que todos hemos tenido en la vida Sí. un compañero que te ha llegado así o te ha hecho ciertas cosas que tú dices, este niño, ¿qué le pasa? Bueno, Y ustedes en el colegio nunca se pusieron a hablar con sus compañeros de cosas extrañas o paranormales que sucedían dentro del mismo colegio. Ay, ya vienes tú. A mí no me pasó. lo que pasa Ay, que me voy del podcast. Yo me acuerdo la mejora, no habían esos cuentos. No. Bien, yo me acuerdo porque en el colegio donde yo estudié, claro, era un colegio regular, porque en ese momento yo no tenía la discapacidad y ese colegio anteriormente había sido una plaza, me dijo mi papá, pero tenía dos patios. El patio convencional de la cancha y el otro patio era como tierra, un poco de árboles que en lugar de ser verdes eran grises. Y tenía una estatua de Simón Bolívar. Entonces, nosotros siempre nos poníamos a jugar y en los recreos, un grupito, siempre nos íbamos a ese patio. Porque nos gustaba, pero estaba prohibido. Entonces, a veces uno de los muchachos venía y decía, no, que en los árboles veían a alguien montado. O que al Simón Bolívar se le ponían los ojos rojos. Ay, Sí, y entonces No me era algo pasó. súper feo y a veces a mí me da hasta miedo. Mira, Por ese se eso metió mismo. un- Habla y después. Dave, pero ya va, a ti te persiguió eso toda tu vida, debo decirlo. Ay, pam, Porque pam, tenías pam. un Y que yo también tengo una anécdota. Espérate, tenías un colegio paranormal, llegaste al liceo, te empezaste a pasar con nosotras, compartiste experiencias en el espacio del internado y tienes historias para contar ahí también. en la Ay, parte ya vamos del pa'l liceo. Uy, el liceo es lo mejor. Qué feo, en el liceo pero, fue peor. porque pero ¿qué pasó, Abdiel? Bueno, ¿Hay algo antes, nuevo? antes de ir al liceo. Y que no hemos pasado por primaria. Exacto. No, ahí vamos. Ay, ustedes tenían cantina, tengo rato queriendo No. preguntar eso porque yo No, era demasiado fan de Ay, comprar sobre en eso la también tengo una cantina. anécdota Ay, a mí muy me encantaba graciosa. comprar en la cantina. No Bueno, teníamos cantina. cuando yo estaba en sexto grado, ya que mencionaron lo de cosas paranormales, una vez dijimos, ay, vamos a ponernos a jugar el de los lápices, ¿cómo se llama? Charlie. Eso fuiste tú. Vamos a ponernos a Salí jugar. con el de lápiz lapicero. No, Alejandro. Ese no es. Entonces, bueno, nos pusimos a jugar, pero entre nosotros mismos movíamos la cuestión, o sea,
Qué fuerte. Una asustadera toda chimba. Pero hubo alguien que se lo creyó. Y ustedes juraban que sabe que Bueno, justamente de Hubo eso alguien también que se era lo una creyó anécdota. y fue tanto que, bueno, Iban a matar a esa gente. tuvo que cambiarse de ropa. Ay. Ay, Déjalo hasta ahí. Ay, yo entendí qué fue lo que pasó. una raya de cebra en su ropa. Qué interior. malvado. Ay, Ana. Dime. Tú no Una digas- raya de Tú cebra. no digas mucho. Tú no juzgues mucho a la gente. Ve que tú también hiciste maldad. Pero yo no hice que se orinaran encima. Tú le hiciste maldad a alguien. Yo sé. Cuento. ¿A quién le hiciste El de maldad? la araña. La araña te va a Echa el picar. cuento, echa el cuento de la araña que De tú la también eras araña. malo. Yo creo que ese es peor. Yo debo decir que no fui ese tipo de persona. Yo tenía unas arañitas de juguete, ¿verdad? Y las arañas parecían de verdad. Ay, Dios. De esas que tú Me sabes, y acordé que de venían algo. con su telaraña y tú las pegabas así Ah, en un ya, imán ya sé y cuáles ellas se son. guindaban. De Bueno, casa mágica. Ah. exacto, de allá de la casa mágica. Entonces yo agarré y llevé mi araña. Y entonces estaba muy de moda un programa de la televisión venezolana y se llama Qué locura. Y a veces lanzaban cosas así, que si el ratón loco, que si las arañas locas, y las soltaban así, a los artistas los asustaban, ¿no? Entonces yo vine de gracioso y le digo a los muchachos, mira, vamos a jugar Qué locura. Y entonces yo tengo aquí las arañas, no sé qué. Entonces vienen y me dicen, bueno, pero aquí en el salón entre nosotros no funciona. Sal Dios, y muéstrale siempre la hay araña a los muchachos allá, pero te das para los de segundo, los de primero y segundo. Y digo, no, pero primero está allá abajo. Bueno, los de segundo y tercero. Pues ya yo estaba en cuarto. Y entonces yo agarro y digo, bueno, pero vamos, no, ve tú. Dando Y un buen después, ejemplo. y después me dice, ve tú. Y después todos gritamos de aquí al salón, esto es una broma de Qué locura. Y yo, bueno, está bien. Y fui yo. Y me paro yo, no sé qué. ¡Ah, una araña! ¡Cuidado con la araña! Y una niña que ella tenía. Yo no sé si ella veía más o menos o qué tanto no veía. Y ella sufría del corazón también. Y empezó a pegar gritos. ¡Ay, la araña! La iban a matar. Y entonces yo no sabía nada de que ella sufría hasta que la profesora, después que me echan el regaño y preguntó a todo el mundo del salón quién fue, y el único que asumió su culpa fui yo. Obvio, Yo, llevaste profesora, la o sea, araña. yo- Literalmente tú llevaste la araña. Claro, pero. Y Yo dejo que se- que bajó. Yo dejo que se pierda la araña. Total, No, la araña yo la Autores tenía ahí. intelectual, autores Exacto. Entonces yo no sé qué, yo con quién cuento yo, ¿no? Entonces me dicen, tú sabes que tu compañera sufría del corazón. Profesora, yo no sabía de eso. Y bueno, yo agarré después de ahí, fui y le pedí disculpas. Y le dije, bueno, mira, discúlpame, yo de verdad no sabía esto era una broma, era un juego, no sé qué. Pero sí, yo sí fui travieso. Pero una cosa es ser travieso y otra cosa es mala conducta. No estuve en el grupo de los mala conducta. Bueno, yo No, no estuve. estuve en el grupo de los malaconductos. ¡Ajá! Ya va, un momento. En el liceo, pero yo no fui mala conducta. la de indirecta. O sea, yo estuve, pero no fui ese tipo Pero ¿qué de hacías? ¿Qué persona. hacías? Porque Cuenta, un poquito cuenta. de influencia a lo mejor tuviste ahí de. Claro, porque Ella influenciaba, es más que, no es que, algo es que así. yo no, o sea, no soy una santa, ¿no? O sea, yo tuve mi momento de echar broma. Como ella decía, ella no hizo bullying. No bullying malo, porque hay gente que se pasa. Sí. Y o sea, es cuestión como que, mira este, y tú vienes así, o como, así como hago con ustedes. Claro. Ese tipo de juegos. Pero de verdad que no era rebelde ni nada. O sea, sí muchas veces me jubilé de clase. Ah, yo lo hice Sí. una sola vez. O sea, sí me Yo sí lo copié. hice. O sea, yo sí en mi lo hice varias liceo, debo decir que dado que de que escribía braille en el liceo, muchas veces sí me copié. Yo agarraba ya mi cuaderno, no sé qué, sacaba mis hojas, escribía y agarraba y tenía otras hojas. Entonces yo decía, no, bueno, profe, esta es la primera hoja del examen, que es lo que escribí. Y en esta nueva que voy a escribir, voy a poner las respuestas. ¿Dónde? Que aquí está la respuesta y aquí estaba lo otro. Y agarraba, mami, y empezaba a ir leyendo. Y ya. Yo debo admitir Debo decir. que en segundo año, como yo aprendí braille fue Será por en un aquí. año muy rápido. No siempre. En el primer examen que yo tuve, Alberto está que muy me hice- calladito, se tiene más cuentos. Cuenta, David. en el primer examen que a mí me hicieron de historia, era un profesor ciego.
Y yo debo admitir Te aprovechaste que del me ciego. copié. Ojalá que no esté escuchando el podcast. Ay, sí, lo Bueno, escucho, ya que pasó. igual- Eso pasó, profe, no importa. Se le quiere Pídele bastante. disculpa y mándale un saludo y listo. Saludito al profe. ¿para qué? Bueno. Debo admitir, y fue la primera, y me sentí tan mal. Pero cuando vi la nota me sentí tan bien. ¿Estás satisfecho? Yo una vez por un tema familiar no pude cumplir con una tarea, pero a mí me daba pena decirle a la profesora. Es que tú eres una persona demasiado responsable. Entonces yo agarré y le di una tarea que ella no me Dios corrigió mío. la semana anterior. Y yo me di cuenta que no la corrigió porque yo le pregunté a mi mamá, ay, no me puso nada aquí. Retiro Pero ella lo de me que dijo eres a mí responsable. la broma. Y entonces yo se la di y ella, ah, qué bien. Claro, me dijo, léeme aquí lo que dice. Y claro, como yo sabía lo del tema que ella había dado y más o menos la broma, me lo había leído y yo lo puse, pues. No, no eres responsable de nada. Retiro lo de que eres responsable. Pero fue la única vez que lo hice y fue por eso, porque yo decía, ¿con qué cara le digo? O sea, yo decía, eso no es problema de ella lo que yo pasé. O sea, eso no es asunto de ella. si Claro, yo pude porque- o no. exacto. Exacto, entonces me daba pena como que decirle eso, pero fue mi profesora de biología, de hecho la quiero muchísimo y todo eso, pero del resto yo le decía a los profesores, no, sí, Belki, se llama Belki, aunque era muy, muy raro porque ella decía que no le gustaba dar biología, porque no le gustaba ver sangre. Entonces yo decía, pero ¿cómo eres maestra de biología? Explícame cómo eres profesora de biología si lo que se ve ahí es sangre, tienes que tocar el ojo, los riñones, no sé Uy, qué. no, mi eso no Y me- Alejandra debe tener sus cuentos. No, y ese Alejandra tú está te muy- copiado, y Alejandra- este también. O Adiel. No. Cuenta. O Adiel. Ustedes Cuenta. están muy calladitos. Yo en el liceo, a ver, me he chuleteado unas 2 veces. Come Y la en- chuleta. y pásame la chuleta. y en una me pillaron. Ay, Me pillaron. cuenta esa, cuenta esa. En esa tenía, no sé si recuerdan el Blackberry con su lectorcito de pantalla. El screen reader, claro. Y yo con el telefonito aquí en las piernas y bajaba así la cara. Te pasaste, pero es que eso es demasiado Alberto. evidente. No, o sea, demasiado. Guau, me copié la primera, pero iba por más. Entonces, iba por más porque de pana que no sabía nada del examen y de repente llega la profe y me dice, mira Ramón. Y era Alberto, Ramón, No, eso era Ramón. grave. Por el primero. Mira Ramón, ¿el examen o el teléfono? Yo no, el teléfono, profe, lléveselo. En la otra fue un examen de matemática, pero ese sí me fue muy bien. Me fue muy bien, fue una chuleta perfecta, un papelito por ahí tirado. Ese en el era piso. Omada. Era un examen en pareja, yo le hice la pantalla a la compañera, guau, y bórralo, eso fluyó. Bueno, Fuerte, ahorita bueno, que yo estás debo hablando decir de que la no. pantalla, no sé si Alejandra se acuerda de una vez en tercer año que nosotros en física no nos copiamos por si acaso, porque no Pero nos Alejandro se copiamos. está riendo. Sí, hay algo no, hay raro. algo muy No nos turbio. copiamos porque debo admitir que nosotros practicamos ese examen con la misma profesora. Bueno, espero que ella no se haya copiado. No, ¿qué pasa? Pero sí, No, no, sí no. escuchamos que todos nuestros compañeros se querían aprovechar de todos los ciegos que estaban en el salón. ¿Por qué? Para copiarse. ¿Cómo? Ah, No porque- querían poner la chuleta detrás de la silla o por detrás del suéter. Para que ellos se comieran porque ninguno estudió. Y eso que era una repetición del examen. Claro. Sí. Era el 102. Porque tengo entendido que es el liceo en el que ustedes estudiaron, porque para poner a la gente en contexto, ellos vienen de un colegio donde se les da la educación desde preescolar hasta bachillerato. Correcto, Sí. donde ustedes estudiaron. Sí. En el caso de nosotros, la Méora Florentín, ese es solamente de preescolar hasta sexto grado. Ah. ¿Ok? Y ya después que se acaba sexto grado, bueno, Tú ves qué haces con mucha tu suerte vida. con tu vida. Ok. Que te Se te vaya bien, o sea, se te Diviértete. quiso. Intégrase e insértese en la Eso iba a sociedad. rescatar, que les dan una buena oportunidad porque el proceso de llevarlos al liceo, claro, tiene como todo a lo mejor Tiene sus ventajas y ventajas, sus sí. desventajas, Desventajas, sí. pero los hace ser, digamos, desenvueltos en muchas áreas que de hecho nos hemos puesto a hacer un poquito las comparaciones y es bastante chévere ese chance. Sí. Yo debo rescatar que a pesar de que ellos están en ese colegio, yo amé estudiar en un liceo regular, pero también el tema de la preparación. Sí. Claro, o sea, muy ellos, importante. a pesar de que del hecho de que solo son personas con, bueno, eran antes personas con discapacidad, luego fueron integrando. Eso es lo que iba a decir, que metieron otra. ¿Qué pasa? Que ellos
tenían ahí personas capacitadas para ayudar a gente con discapacidad a desenvolverse ya cuando vayas matemática. Mira, dígame matemática. Matemática fue yo fui a mi profesora de química. Yo en el liceo con la matemática era súper Yo era malo. Malísima. Yo era malo, yo lo tengo que admitir. Primero bueno, porque no tenía las herramientas necesarias para la matemática, pues. Exactamente. A la diferencia de ellos, que ellos les todo, o sea, física, química. Sí, yo me tenía que esforzar ahí a ver cómo hago. No sabemos a quién llegue, a qué oídos llegue este podcast, a qué tanta gente y alcance tenga, pero si alguien nos está escuchando o alguien que pueda hacer llegar esto, más que existan instituciones que se especialicen, ¿verdad? Yo pienso que ya deberían como que colocar un poquitico de lo que es la discapacidad en una materia, que sea una materia en las universidades. Porque yo pienso que el profesor debe prepararse. O sea, el que esté estudiando educación en cualquiera de las ramas de la educación, así como ven metodología de la investigación, así como ven introducción al conocimiento científico, aunque no vayan a ser del área de ciencia o del área de biología, oye, dar una introducción a lo que son las discapacidades. Y no hablo solamente de la visual. Hablo de cualquiera, porque tú no sabes en qué momento de tu carrera tú te vas a conseguir o en qué momento de ya ejerciendo como profesional a una persona con discapacidad. Claro, porque esto es un mundo grande, sí, y hay capacidades y discapacidades. Y nosotros, exacto, y nosotros tenemos muchas habilidades y queremos ser, de hecho, en el caso de Deingiré, en el caso de Abdiel, y nosotros siempre lo conversamos, en el caso mío y en el tuyo, Alberto, nosotros éramos de los que decíamos, no, bueno, los profesores venían a ponerse a una papita como que, ay, sí, porque tú, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí me haces mi evaluación, ¿cómo es? O sea, a mí una vez no me pagues dijeron en inglés, la rabia con el cuaderno. No, a mí una vez me dijeron en inglés que liberando tensión. en inglés que no, yo te voy a evaluar inglés con lo que saques en educación física y química. Y yo digo, que me va a preguntar los elementos de la tabla periódica en inglés y cuando vaya trotando voy a andar, wow. Bueno, yo debo decir que yo estudié, o sea, ¿cómo les digo? Mi educación fue variadita, porque yo primero y segundo año lo estudié en un liceo privado, y debo decir que la exigencia que tenía esa gente conmigo era al máximo. O sea, yo tenía que estar al nivel de mis compañeros de clase. O sea, ellos hacían eso y eso yo lo tenía que hacer. ¿Qué me gustó? Aplauso para ese liceo. ¿Cómo se llama tu liceo? Los Rosales. ¿Cómo? Los Rosales. Los Rosales. Aplauso a los Rosales. Aplauso a la ciencia. Ya venimos a ti y yo. Y debo decir que esos profesores, hasta por lo menos mi profesora de biología, que fue una excelente profesora, mi profesora de matemática y la de castellano, ellos aprendieron braille. Claro. Ellos aprendieron. Se interesaron. Sí, o sea, ellos se interesaron, tuvieron una dedicación y me encantó, o sea, de verdad. ¿Qué pasa? Cuando pasó al liceo público, obvio, no me desatendieron ni nada. No, pero no fue el mismo. Pero no fue lo mismo, o sea, tuve que esforzarme más. Tener más como que, mira, bueno, yo lo voy a hacer así, mira, esto es así, ¿sabes? Como que enseñarlos, exacto, enseñarlos a ellos para que... Porque hay materias como donde yo no justifico, y ya te voy a dar para que hable. Por ejemplo, biología, castellano, o sea, son materias donde el profesor fácilmente se puede adaptar, donde yo entiendo al profesor, cónchale, física, química, matemática, cónchale, debería haber el equipo de integración encargarse de darle una inducción, un taller, porque no es fácil tener a 39 alumnos, tener que estar pendiente de los 39 alumnos, más sentarte a dedicarte con un profesor. Y sin embargo, ellos trataban de incluirme. Por eso yo digo que con todo y todo, yo sí tuve una buena experiencia en el liceo. Yo también. Y con todo y todo, mira, y yo los recuerdo, compañeros. Sí, y a mí me bajaban puntos. A mí me decían, mira, eso no está bien, tienes 13, y con mi 13 me quedaba. Yo quiero aprovechar antes de que Alberto hable rapidito para preguntarle a la gente, para que la gente interactúe también y comente y comparta y avive esos recuerdos de cómo fueron sus experiencias en el colegio. Cuenten, chuleteros. Tenían una carnicería montada. Ay, papá. Esos tenían bistec, chuleta, pollo, todo, alita. Claro. Cuenta, Alberto. Fíjate que
a mí me hace bastante ruido porque la mayoría de ustedes pasaron por, bueno, tú por la Mébora, ¿no? Y los otros chicos ¿por cuál fue? El Ceifa. El Bueno, Ceifa. fíjate. Yo que vengo del interior del país, vengo de llano, camarita. Camarita, camarada. Sí, claro. Preséntame Yo vengo esa de muchacha. Portuguesa, Caracha, negro. de Araure, estado Portuguesa. Entonces, Saludos a la gente de Portugués. Saluditos. resulta que allá tenemos lo que es el CAIDB, pero el CAIDB obviamente allá no escolariza. No escolariza. Entonces, nosotros desde preescolar de una vez entramos de forma regular. Y hay muchas cuestiones que el profesor tiene mucha intención. De hecho, volviendo un poquito a la primaria, yo tuve una excelente profesora, Iván Oscar Rojas, un saludo para ella, está en Madrid, España. Besito para Iván Oscar. Exacto. Ajá. Ahí tiene a su alumno. De verdad, es una profesora admirable porque me tenía a mí, que soy ciego total. Tenía a un chico con problemas cognitivos y a una chica. Y sin embargo se las ingeniaba para aprender un poquito de braille. Gente, así es la que para queremos buscar en este mundo. la manera de cómo trabajar con los otros chicos y de que aprendieran. Pero al principio era como complicado porque Claro. de repente llegaba y me decía, ay, ¿cómo hago para evaluarte tal tarea? Bueno, yo se la leo. No, pero que tú me puedes hacer trampa. Yo, bueno, eso sí es Claro, verdad, es pero- verdad. Ah. Entonces, en los exámenes de matemática llegábamos y bueno, vamos a hacer el examen de matemática y no me vas a hacer trampa porque yo sé que tú eres muy bueno dando resultados, pero yo quiero que me expliques todo el procedimiento. Eso sí es. Y bueno, con eso me mataba y ahí yo tenía que hacer mi examen y bueno, sacaba lo que sacaba. En el liceo sucedía bastante parecido porque obviamente no todos los profesores, por diferentes personalidades que pueda tener cada uno, no todos van a tener el mismo interés o las mismas ganas de trabajar con uno. Claro, porque Yo no hice tuve- preparación previa desde la universidad. Exacto. Yo tuve una profesora excelente de matemáticas. Oye, Kika, otro saludo, Yancy Ferrer. Bravo, un besito para ella también porque se pone celosa. Eso es. Mira, pero le diste entrega a ella. Ah, Bueno, porque es más reciente. ok. Eso estuvo como sospe. Ay, Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yancy me da matemática en primer año y me da, veíamos una materia que se llama electricidad en segundo, donde es bastante. ¿Qué? Sí. Wow. ¿Viste Eh, Claro, por educación al trabajo. ¿cierto? Ajá, exacto. Ah, no, yo sí vi educación en trabajo, pero eso era puro. Que yo no. Porque eso se adecua, en ese caso, de ese tipo de materia, eso se adecua según la zona. Por Sí. ejemplo, nosotros No, vimos, qué chimbo. fue informática y cerámica, ¿cierto? No, Yes, no, nosotros no llegamos a ver Ajá. ni. Bueno, yo no sé, ya cuando a Diel entró el pensum tal. Porque eran dos materias en una. En ese caso era. Exactamente, ellas se promediaban. Exacto. Nosotros Sí, era sí. electricidad y comercio y después la cambiaron y en vez de electricidad y comercio. Yo sí veía Comercio civil. Comercio civil. Con que era. Tulio, Contabilidad. saludos, Tulio. Ay, eso me parece interesante. Ajá. Después de eso. Cuenta con la electricidad que quiero saber, quiero saber. Tienen habilidades de negociante, qué peligro. Después de eso, obvio. ellos empezaron a meter más, como dice David, por la zona, empezaron a meter agricultura, horticultura y todas Ay, esas cosas, sí, ¿no? qué ¿Cómo fastidio. hiciste con electricidad? Bueno, ya me iba explicando cómo eran, de hecho, muchas veces que si dibujaba los símbolos en relieve para que yo supiera, tal, pero Eso es sí querer. tuvo un excelente interés conmigo. En tercer año también me dio matemática y bueno, obviamente con ella siempre el trabajo era genial porque ella le buscaba la vuelta y fue mi mamá profesora porque ella en cuarto ya no me tocó con ella. Qué bonito. Y ella llegaba y buscaba al profesor, mira, tú a Ramón Alberto me lo vas a evaluar de tal manera, tal, él funciona así, de esta forma. Así que nosotros somos como unos robots. robots. Gente Sí, nos ve sí, con- funciona. Mire, Alberto, yo les tengo una noticia. Una A ver. noticia. Todos ustedes han pasado de grado, gente. Cantó. Al principio estaba como dudoso, Sí. pero debo decirles que colorín colorado, esta Ah, clase mira, se ha acabado. Esto da para una segunda parte. Claro que sí. Así que nos vemos el próximo año escolar en tiempos de colegio. O de universidad. O, bueno, de también la también, sería muy universidad. interesante. Está chévere. Tiempo de la universidad, eso es También. importante. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si quieren saber qué estamos haciendo, síganos en nuestras redes sociales, tus redes, Denji, para que te sigan. Ay, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Denji la Morenita. Así Ah, es. ya. La señorita Alejandra, sus redes. Alejandra 1999-0505. Dios mío. Ay, La señor. red más larga que han cosechado. Ok. Esa la tejió una araña.
Diga usted sus redes, Ramón. Mr. Albert. Mr. En Instagram Albert. y en TikTok. Ok. Colmenares. En TikTok como The Joar y The dos Joar. emojis de fuego. The War. Y en Instagram como The Joar Producciones. Ok. El señor Abdiel. Bueno, me pueden seguir como Abdiel Piso Samir en Instagram, Abdiel Samir en TikTok. Cuidado y lo en pisan. el canal de YouTube, Abdiel Samir. Y si Ok. ustedes no se quieren perder de este grupito tan fabuloso, no dejen de ver la pandilla del ¡Podcast! ¡Pandilla del Y no podcast! se olviden de seguirnos. Vámonos, la fiesta. Bueno, hay cosas que no pasan de moda. ¿Y ellos?